Bueno, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Pues hemos escuchado a los actores, a los que se han pronunciado públicamente en los últimos días de un tema que lleva años, hay que decirlo con esas letras, de un asunto que lleva postergándose en su resolución definitiva, pero que ya no hay para dónde hacerse porque es obligado que tanto la autoridad, la nueva autoridad que hay reguladora en materia de telecomunicaciones, como el propio Congreso con las leyes secundarias y la reforma constitucional y los plazos establecidos, pues tiene ya México que definir asuntos de enorme trascendencia respecto a la dinámica y realidad de las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país. Yo le agradezco al presidente del IFT, Gabriel Osvaldo Contreras, que esté aquí en este estudio a raíz, bueno, de lo que se está publicando, de lo que se está por resolver y de este gran asunto que tiene que ver con las telecomunicaciones, la radiodifusión, los grandes corporativos, los gigantes del país, los más ricos de los ricos y todo lo que está a la mesa. Gabriel, bienvenido. Buenos días. Hola, Carmen, muy buen día. Es un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. Igualmente. Bueno, te agradezco que nos hayas aceptado la invitación en buena medida porque independientemente de que no creo que puedas responder ahorita, porque es un asunto que tendrá que resolver el Consejo, el órgano colegiado que lo delibera. Están a la mesa muchos asuntos que están por resolverse en un chico rato. ¿Por qué no nos describes el mapa de las cosas y las cosas que tendrán que resolver 5, 4, 3, 2, 1 de aquí al miércoles, en alguna medida, que es la próxima sesión? Realmente, Carmen, tenemos, como tú sabes, un mandato constitucional. La propia Constitución prevé, nos dio un plazo de 180 días para resolver una gran variedad de temas. Están entre ellos la licitación de 2 cadenas nacionales de televisión abierta. Está la revisión de los títulos de concesión que se encuentran hoy vigentes a la entrada en vigor de la reforma constitucional. Está la determinación de los agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones y la imposición de medidas para evitar que se afecte la competencia. Está la obligación también dentro del mismo plazo de recabar toda la información necesaria para contar con un registro público de concesiones. Como ves, son mandatos en los cuales el constituyente nos dio claramente un plazo, 180 días a partir de la integración del instituto, y estamos trabajando desde el primer día precisamente en cumplir en tiempo y forma. Todos los procesos tienen su tiempo. Todos los procesos no han sido fáciles, han implicado un gran reto para el instituto, pero llevamos buen paso y vamos a concluir dentro de ese plazo que ordena la Constitución. Yo dije el próximo miércoles, la próxima sesión, ya te puse en condiciones de que el miércoles resuelvas todo. ¿Cuáles son los tiempos y los plazos? El miércoles, ¿qué se espera que suceda? Pasado mañana. Nosotros tenemos, como sabes, acordamos nuestro calendario de sesiones ordinarias durante el año y la próxima sesión ordinaria es el próximo miércoles y tenemos otra sesión el próximo 5 y así durante todo el año, ¿no? ¿Qué asuntos tenemos listados para el próximo miércoles? Varias concesiones que están pendientes de revisarse por el Pleno para ver si se otorgan o no. Tenemos listado la aprobación del programa anual de trabajo. Como sabes, también es una obligación que nos impone la Constitución, aprobar nuestro programa y enviarlo al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal. Tenemos listado también para el próximo miércoles También listamos precisamente a propósito de lo que mencionabas, este tema del Moscar y Mossofer. Déjame comentarte... ¿Eso está para el miércoles? Eso está listado para el próximo miércoles, así es. Déjame comentarte por qué. Porque mucho se ha dicho respecto de que la autoridad no se ha pronunciado, de que la autoridad ha dejado pasar el tiempo y que esto crezca. Déjame comentarte en qué estamos. Como tú sabes, porque así lo publicamos desde el año pasado, iniciamos un proceso de consulta pública respecto de lineamientos que emitiría el Pleno del Instituto relacionados con el Moscar y el Mossofer. No es, como luego se ha querido interpretar, una consulta popular a ver si gusta o no gusta una medida. Es un proceso de consulta pública que además es utilizado como una muy buena práctica internacional. Lo utilizan, por ejemplo, la FCC, el órgano regulador de telecomunicaciones en Estados Unidos, la agencia británica, y son... medidas que tienen por objeto someter... ¿Consulta entre especialistas? Es una consulta abierta, es una consulta pública, pero que tiene como propósito poner a consideración abierta y transparentemente los elementos técnicos que sustentan la decisión del regulador. Y eso fue lo que hizo el instituto. Son temas muy complejos, no son temas menores, y son temas cuya definición requiere abordar con seriedad muchos elementos técnicos, y es el caso. Esta consulta se publicó el año pasado, se dio un plazo de 20 días hábiles para recibir comentarios, observaciones de cualquier persona. Luego se dio otro plazo de 20 días hábiles para que nuestras áreas administrativas analizaran cuidadosamente y a seriedad todo lo que se recibiera como parte de esta consulta, y ese plazo ya concluyó, en razón de lo cual la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión ya sometió a consideración
consideración del Pleno, a través de la Secretaría Técnica, su proyecto de resolución que atiende precisamente a los elementos técnicos con los que cuenta y a todo lo que se recibe en la consulta pública. Consulta pública que se va a presentar como insumo este miércoles para decidir. Sí, lo que está listado en el orden del día de la sesión del próximo... Ahí se va a presentar el resultado de esta consulta pública, que es un insumo para la decisión de los miembros del Consejo. Es correcto, del órgano de gobierno del IFT. Son insumos para resolver, pero no son los únicos. El principal insumo es el proyecto que por sí mismo se presentó a la consulta pública. Lo que vemos a la mesa y en la discusión pública es lo que ha asumido como postura TV Azteca en su desplegado, Dish en sus respuestas. Ambos plantean una interpretación distinta de la Constitución. Dice Dish, por ejemplo, nosotros estamos cumpliendo estrictamente lo que nos dice la Constitución y como tenemos esa obligación constitucional, desde el primer día empezamos a subir nuestras señales. Los otros dicen no, están violando derechos autorales, están retransmitiendo ilegalmente. Esas expresiones públicas absolutamente contrarias del mismo tema, una interpretación distinta de lo que sería la norma constitucional, hace pues decir que el instituto es el que tiene que resolver esa disputa. Entre esos argumentos estará la decisión de si Dish está cumpliendo con la ley o no constitucionalmente. Esos son los ingredientes principales para que ustedes resuelvan quién tiene la razón, entendiendo que es una discusión pues de desplegados y de expresiones públicas de actores principales. Mire, Carmen, como bien lo sabes, este es un tema que ha sido muy complejo desde hace mucho tiempo. Cuando se habla del must carry y del must offer, es un tema que desde luego genera mucha polémica. No iba a ser la excepción la reforma constitucional y desde luego su implementación. Son muchos los argumentos que deben considerarse. Si uno revisa cuidadosamente lo que sometimos a consulta pública, ahí hay varias obligaciones que tienen por objeto detallar un poco más lo que dice la Constitución para determinar su alcance. Hay dos formas de abordar este tema. Primero, lo que sería el must carry y el must offer, si me lo permites, terrenal. La obligación de las cableras de llevar la señal radiodifundida en la misma zona de cobertura geográfica. Y la obligación de las radiodifusoras de permitir que su señal sea llevada por las cableras. Pero hay también una regla particular en la propia Constitución que se refiere a los concesionarios DTH, los satelitales. Y en este caso se señala la obligación de que únicamente estarán obligados a retransmitir aquellas señales que tengan una cobertura de más del 50% en el territorio nacional. Desde luego que hay muchas interpretaciones sobre lo que debe entenderse por el 50% de cobertura del territorio nacional. El proyecto que hizo el instituto y que sometió a consulta pública señala precisamente cuáles son los elementos técnicos para considerar si alguien se encuentra o no en esta hipótesis. Y ese proyecto que sometió a consulta pública parte de una premisa, de acuerdo con lo que hicieron nuestras áreas administrativas. ¿Qué debe entenderse por señal? ¿Qué debe entenderse por territorio nacional? ¿Metro por metro o únicamente aquel territorio que cuenta con cobertura radiodifundida? Si hablamos de señal, ¿qué tipo de señal estamos hablando? ¿La señal que tiene una cobertura en el 100% en este territorio radiodifundido o aquella que tiene una identidad programática? ¿Qué tipo de señal se subiría también? Ahora con la multiplexación, con la multiprogramación, con la transición a la televisión digital terrestre, como sabes, es posible que en un mismo canal de transmisión se ofrezcan varios canales de programación. Es decir, por el mismo tubo, si me permite la expresión, pasar 1, 2, 3 canales donde hasta ahora solo había sido posible pasar uno con la televisión analógica. Si una radiodifusora eligiera subir 2 o 3 canales, ¿cuál sería la obligación del concesionario de televisión restringida? ¿Subir los 2 o los 3? Como ves, son elementos técnicos importantes que hay que resolver. Eso es muy importante porque supongamos que queda establecido que está la obligación, el derecho de retransmitir esas señales. ¿Queda la posibilidad de que la televisora elija los canales que se deban retransmitir en los sistemas restringidos? ¿Queda a su juicio? Mira, como bien señalabas, eso es algo que tendrá que resolverse por el Pleno. Porque si es así, todo un tema, ¿no? Desde luego que es un tema. ¿Qué dice, a ver, la práctica internacional? ¿Qué es lo usual? ¿Qué es lo que normalmente impera en los países en donde los ciudadanos desde hace muchísimos años, salvo en México, tienen eso en gratuidad? Mira, cuando hablamos del must carry, realmente de lo que estamos hablando es de llevar la señal radiodifundida partiendo del derecho de las audiencias de recibir precisamente esa señal. La señal abierta. La señal abierta. Se transmiten los canales abiertos. En este caso, es que hay que cambiar el chip.
ya no solamente pensando en el 2, en el 13, en el 9, en el 5, sino estamos hablando de esos canales madre, digamos, y la multiprogramación, todo junto. Mira, eso es algo que habrá que resolverse. Como bien decías, yo no me puedo pronunciar sobre algo que eventualmente será materia de resolución. Pero ese es un tema. Es importante que sí. ¿Y lo van a discutir este miércoles? Es un tema, y además en el proyecto que se sometió a consulta pública ya viene ahí por parte de las áreas administrativas una propuesta de cómo atender este tema. Y la propuesta que está en este proyecto que se fue a consulta pública es que todos los canales que sean objeto de multiprogramación son parte del Must Offer y del Must Carry. Es decir, de acuerdo con este proyecto, si una radiodifusora decidiera multiprogramar, es decir, multiplexar, tener 2 o 3 canales en su mismo canal de transmisión, todos esos canales serían materia del Must Carry y debieran ser llevados también por la televisión restringida. ¿Todos? ¿O algunos? Todos. Todos. De acuerdo con el proyecto que se sometió a consulta pública, todos. Todos. Pero te decía que esto está por resolverse por el Pleno. ¿Y podría haber una variante sobre eso? Pues mira, depende. Siendo algo que está a resolución del Pleno, pues claro que el proyecto puede variar, pero te estoy hablando específicamente del trabajo hecho por las unidades administrativas con base en los elementos técnicos de los que dispone y que se fue a consulta pública. ¿Y no podrías expresar tu opinión aquí sobre ese proyecto? Supongo, no podría, a menos que te agarres descuidado y lo digas. Pero bueno. No podría por varias razones. Es un asunto que está sujeto a consideración del Pleno y el lugar para emitir esta determinación personal será en ese momento, ¿no? Pero digamos que ese es un tema muy importante. Es un tema, por supuesto. Es un tema de lo que se puede finalmente aterrizar en materia de Must Offer y Must Carry. Así es. Ahora, si nos atenemos, Gabriel Osvaldo Contreras, presidente de este IFT, si nos atenemos a lo que han dicho algunos de los actores de esta historia, digo algunos porque está el desplegado Azteca y está lo de Dish, no hemos visto, aunque se saben también las posturas de otros. Si Dish te dice, porque te dice a ti, instituto, debes declarar preponderante a Televisa por tales y cuales razones, y luego en la respuesta de Azteca se coloca el tema de la preponderancia de Slim y del tipo de vínculo que se presume que niega Dish, ¿colocarías ahí también la necesidad de que para resolver el Must Carry y el Must Offer tienes que resolver la preponderancia de Slim y la preponderancia de Televisa, necesariamente? Mira, Carmen, nosotros somos una autoridad prevista por la Constitución y nuestra obligación, nuestro mandato es cumplir con la Constitución y con las leyes. En mala hora estaría cualquier autoridad cuando definiera el ejercicio de sus atribuciones en razón de lo que le digan los órganos regulados. Este es un órgano abierto, es un órgano transparente, es un órgano que ha dado la posibilidad de escuchar cualquier argumento. Estoy de acuerdo. Pero la resolución será conforme a derecho. Estoy totalmente de acuerdo. No quise decir que les hagas caso para hacer tu trabajo. Los tienes que atender y escuchar sus razones. Lo que digo es lo siguiente, que en la decisión técnica, y dado que la Constitución establece que si hay un preponderante que quiera subir las señales de la televisión abierta, puede ser o no gratuito, depende si está o no preponderante. Entonces, en función de eso, dado que se presume o un actor presume que hay una alianza indebida entre un preponderante o un casi preponderante, porque lo tienes que aterrizar en la formalidad, pero se da por hecho pues que vas a nombrar, bueno, ya lo veremos, pero se presume preponderancia de Slim y de Televisa. Si se da como un ingrediente para discutir si se libera o no gratuitamente el Must Carry y el Must Offer, tendría que resolverse la preponderancia para resolver el Must Carry y el Must Offer, pregunto. Mira, son procedimientos que si bien se han relacionado por algunos agentes regulados, como bien lo señalas, realmente están claramente distinguidos en la Constitución. La cuestión nos ordena como instituto resolver dentro de 180 días la determinación de agentes económicos preponderantes e imponerles medidas. Eso está en camino y no es el miércoles. Eso está en camino y no es el miércoles. Okay. De acuerdo con la propia Constitución, nosotros tenemos que resolver con base en la ley específicamente aplicable, que en este caso no existe porque la figura de la preponderancia es nueva, y a falta de esta con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Nosotros luego entonces iniciamos los procedimientos con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Son procedimientos que tienen plazos legales que permiten el ofrecimiento de pruebas, alegatos, etcétera, y están en curso. Eso no está, son procedimientos que aún no han concluido y desde luego no podrían resolverse por lo tanto el próximo miércoles. Ahora, específicamente lo que señala respecto de la relación que tiene con el Must Carry, con el Must Offer. Ciertamente la
la Constitución señala como una causal de revocación de la concesión que un agente preponderante se beneficie directa o indirectamente de la regla de gratuidad en estas figuras. ¿Quién pierde la concesión? ¿El preponderante o el otro? Ambos. De acuerdo con la Constitución, el agente económico preponderante o con poder sustancial que se beneficie directa o indirectamente de la regla de gratuidad. ¿Directa o indirectamente? O indirectamente de la regla de gratuidad. ¿Eso quién lo interpreta, lo directo o lo indirecto? Eso sería, desde luego, como es una causal de revocación de la concesión y eso se encuentra dentro de la competencia del instituto, correspondería al instituto en su momento determinar si se actualiza o no una causal de revocación del título, ¿no? Pero llama tu atención cómo estamos hablando de cosas distintas. Una cuestión es todo un procedimiento para determinar quién es el agente económico preponderante y otra cuestión distinta es si ya determinada la existencia de este agente se ubica o no en una causal de revocación por hechos distintos. Estamos hablando de procedimientos distintos y de cosas distintas que si bien están relacionadas ahí, pues son claramente cosas distintas, ¿no? En este momento, de aquí al miércoles, entonces, la resolución que se tome respecto al Moss-Ofer, Moss-Carrier, ¿en qué dimensión está? Nosotros, como te comentaba, iniciamos un proceso de consulta pública. Esos lineamientos detallan, con base en elementos técnicos, el entendimiento del instituto del cumplimiento de estas obligaciones constitucionales. Eso se fue a consulta pública, se recibieron comentarios por parte, fue abierto, te decía, fue una consulta abierta, se recibieron comentarios, fueron analizados por las áreas sustantivas y lo que se va a revisar, lo que está listado en el orden del día para el próximo miércoles, es precisamente el proyecto que resultó tanto de los elementos técnicos que tuvo a la vista el instituto, como de la retroalimentación recibida por parte de esta consulta pública. Es el proyecto de las áreas, esta consideración del Pleno, y el Pleno corresponderá resolver, sí, gracias, le corresponderá resolver, pues, los lineamientos y desde luego la respuesta que se dará a cada una de los comentarios y observaciones recibidos en este proceso. Es decir, a ver si te entiendo, Gabriel Osvaldo Contreras, presidente del IFT. El miércoles se puede resolver en un sentido o en otro el tema del Moss-Carrier, Moss-Ofer, y una vez que eso se resuelva, ya veremos qué sucede en la práctica, si se puede mantener o no las señales abiertas en el sistema Dish, que es el que está en ese momento, digamos, discutiendo el tema. Bueno, para todos los sistemas de cable, ¿no? El miércoles sabremos si Sky, si Dish y las cableras, etcétera, pueden o no subir las señales retransmitidas sin problema o sí. Tocas un punto muy importante. Es una medida aplicable a muchos concesionarios. Dish no es el único concesionario DTH, Direct to Home le llaman. Sí, pero el tema es que Televisa le da la señal a Sky y ahí no hay problema, pero no se la da a Dish y entonces ahí el tema, ¿no? Entiendo lo que me dices, Maricarmen, pero efectivamente el proyecto de resolución por parte del instituto tiene por objeto poner claridad respecto de todo lo que implica el Moss-Carrier y el Moss-Ofer, tanto en los terrenales como en los satelitales. Y si alguien dice aquí hay una relación con un preponderante, no sé qué, será un proceso distinto y aparte. Es correcto. Con alcances hasta revocatorios, dices. Lo ordena directamente la Constitución. Cuando un concesionario se beneficie directa o indirectamente de la regla de gratuidad y este concesionario es agente económico preponderante o tiene poder sustancial, es causal de revocación, está previsto expresamente por la Constitución. Vamos a ponerle aquí el juego de los nombres. Supongamos que se determina en algún momento que Televisa es preponderante o que Slim es preponderante. Si Televisa le da, supongamos que lo declaran preponderante y le da gratuitamente sus señales a Sky, ¿estaría en una causal de revocación? En el hipotético caso, ¿cómo lo estaría si se demuestra, entre comillas, que Slim es preponderante y que le daría y que se beneficiaría directa o indirectamente con Dish? Estaríamos hablando de cosas que podrían ocurrir en las dos grandes situaciones. Mira, en un plano hipotético, vamos a suponer que se determina que X agente regulado es preponderante. Lo que ordena la Constitución, hablando de Moss-Carrier y de Moss-Ofer, es una regla de gratuidad, pero para ambos, tanto para el que ofrece el contenido, Moss-Ofer, como para el que está obligado a llevarlo, Moss-Carrier. Derecho y obligación. Exactamente. Y lo que dice la Constitución es que si cualquier agente económico preponderante en cualquiera de los dos sectores, ya sea radiodifusión o telecomunicaciones, se beneficia de la regla de gratuidad, es causal de revocación. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que un agente económico preponderante no puede beneficiarse, desde luego, de la regla de gratuidad por su propio tamaño. En ese caso, el agente económico preponderante tiene que pagar por ese servicio que implica el Moss-Carrier y el Moss-Ofer, ¿no? Y todo eso está por saberse. Lo primero que vamos a hacer, Carmen, como ya te comentaba, es
en sacar unos lineamientos, es una regulación específica que detalla cuál es el alcance del cumplimiento de estas normas constitucionales relacionadas con el mos carry y del mos offer. Es cosa aparte que sería materia de otro procedimiento cualquier denuncia o cualquier hecho que pudiera implicar una causal de revocación prevista por la Constitución. No estamos desde luego en este momento ni siquiera hay un agente económico preponderante. Definido. Todavía no. Estamos trabajando en los procesos justo que darán lugar a su determinación y a la imposición de las medidas para evitar que se afecte la competencia. Bueno, ahí veremos qué es lo que sucede a la vista para la historia de este país, sin que te tengas que pronunciar al respecto, pero es obvio que tenemos a Slim y que tenemos a Televisa como los dos grandes candidatos, digámoslo así, a ser nombrados o no, ya nos dirán las autoridades, como agentes preponderantes. Serían los dos casos más específicos en esta materia, si no me equivoco. Mira, yo no puedo revelar nada porque por mandato legal tengo que guardar reserva, pero es importante que pero sepas, dejamos ahí. Ambos grupos comunicaron a Bolsa que estaban siendo sometidos a estos procedimientos. Pues ahí estamos con este panorama que está por definirse. Si no me equivoco, Gabriel, y me parece que con esto podemos concluir la entrevista, que te agradezco, aunque este es un tema que se ha postergado históricamente, llevamos años hablando de dominancias, de preponderancias, de duopolios, de un conjunto de cosas absolutamente pues indeseables, digamos, para un mundo de telecomunicaciones libre y más equilibrado, con todas las repercusiones que eso tiene en otras materias. Estamos sí en este momento en la realidad de que la autoridad, el Congreso con las leyes secundarias y la reforma constitucional o evitará que esto se siga postergando independientemente de cómo queden las fichas. ¿O qué? ¿O hay más plazo que este? Mira, es mucho lo que abarca la reforma constitucional. El constituyente ordenó estas medidas que te comentaba dentro de los primeros 180 días. Eso refleja la importancia de las medidas, la necesidad de que tengan lugar cuanto antes, y estamos trabajando en ello. La determinación de los agentes económicos preponderantes y la imposición de medidas para evitar que se afecte la competencia es una medida que no puede esperar. Está ordenada por la Constitución. Hay casos como el argentino, con sus propias particularidades, pero que ha sacudido política y socialmente a un país como Argentina, que hizo una ley de medios muy fuerte que desincorporó incluso a gigantes como Clarín. Supongamos, Gabriel, que el asunto específicamente determina a los agentes preponderantes, a los que vayan a ser, o no, que me parece casi imposible que no vayan a determinar agentes preponderantes. Cuando eso ocurra, vendría para México, pongámoslo todo en una posibilidad, vendría para México la posibilidad de desagregar gigantes, de obligarlos a desincorporar canales, de dispersar su potencia, su poder, etcétera. ¿Qué tipo de cosas ocurrirían si es que ustedes determinan la preponderancia de tal o cual agente en materia de telecomunicaciones? En la práctica, ¿qué ocurriría? Mira, la propia Constitución ordena el tipo de medidas que deben imponerse a los agentes económicos preponderantes y tienen que ver específicamente con información, oferta y calidad de los servicios, acuerdos en exclusiva, regulación asimétrica de tarifas, cuestiones relacionadas con las redes de telecomunicaciones e incluso la separación contable o estructural o funcional. ¿Desincorporación, como le llaman? No. ¿No? Separación. Es importante señalar esto. En el régimen transitorio que ordena qué tipos de medidas pueden incluirse, se señala la separación contable, estructural o funcional. Esto sin perjuicio de que, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución, el Instituto tiene facultades para ordenar la desincorporación de activos. Esta medida, así razonada incluso desde el proceso legislativo que dio lugar a esta reforma constitucional, se prevé como una medida de última ratio, como la última de las medidas aplicables. Y esto tiene una racionalidad, ¿no? Así se ha aplicado en muy buena parte del mundo. Es una medida que no puede considerarse como inmediata. La determinación de los agentes económicos preponderantes tiene por objeto, desde luego, asegurar que haya condiciones de competencia en el corto plazo. Las medidas, te decía yo, están claramente puestas en la Constitución y es justamente las que estamos trabajando para resolverlas, ahora sí que por mandato constitucional, antes del 9 de marzo. Es lo que vamos a hacer. Y hay un abanico enorme de medidas. Ahora, no se agota ahí la función del instituto. Habrá que ver que efectivamente quienes en su caso sean determinados como agentes económicos preponderantes cumplan con las obligaciones que se les impongan y las facultades del instituto que están relacionadas con el desarrollo eficiente
deficiente de los sectores de redifusión y telecomunicaciones no se agotan ahí. Desde luego, seguirá todo un ejercicio del órgano regulador, pues para asegurar que se den estas condiciones de competencia. Y dentro de esas funciones está desde luego la posibilidad de la desincorporación de activos, seguidos los procesos legales que en su momento haya que seguir y de acuerdo también con lo que disponga la legislación secundaria. Ya no hablamos y se nos acaba el tiempo y te tenías que ir antes de lo que estamos despidiéndonos, de las cadenas de televisión. Brevemente, tú dices, uno de los mandatos es licitar cadenas de televisión digitales. ¿Cuántas? ¿2? Mira, también es un caso en el cual... ¿Una pública? ¿Una privada? ¿Cómo es el asunto de las cadenas nuevas que se supone vendrán? La Constitución nos ordena a agrupar frecuencias para licitar, se señala ahí, al menos 2 cadenas nacionales. Al menos. Al menos 2 cadenas digitales. Nacionales digitales. La tecnología analógica para la radiodifusión, como sabes, ya va de salida y tendrán que ser necesariamente digitales. Respecto... ¿Me darías un momento? Regreso Encantado. después del Claro, corte sí, y nos por cuentas supuesto. de las teles. Encantado. Estamos en la parte final. Gabriel Osvaldo Contreras, presidente del IFT. Para cerrar esta conversación, los canales, a ver, por lo menos 2 cadenas de televisión digital abierta. Están obligados a licitar. Es correcto. ¿Y eso qué significa para efectos prácticos? Pues 2 nuevas cadenas con cobertura nacional. Nosotros ya iniciamos, como te decía, es parte de las obligaciones que tenemos que cumplir dentro de los primeros 180 días. ¿Hay algo que diga que una tiene que ser pública o no? Cuando te refieres pública, ¿te refieres gubernamental? Gubernamental. No, es que además está prevista en la además propia de las Constitución. 2, Exactamente. una cadena pública. Sí, no está prevista como cadena, pero sí se prevé que existe una televisión pública. Está Más que ordenada por la gubernamental propia pública, porque desde ahorita hay que sí sea pública y no gubernamental precisamente. Es que alguien podría, también pública, ya ves que existe la asociación de aquellas públicas bursatilizadas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de 2 cadenas privadas, por así decirlo. No me digas, ya están interpretando así. No, desde luego que no. Ya le diste una idea. Porque uno esperaría que los grandes gigantes no participen en estas licitaciones, o sí se puede. No, mira, existe una restricción en la propia Constitución. Se prevé que no pueden participar aquellos concesionarios que tengan 12 MHz o más actualmente de cobertura. Obviamente la cuestión prevé estas 2 nuevas cadenas como una forma de introducir competencia dentro del sector de radiodifusión. Nosotros iniciamos el proceso también desde que se integró el instituto. Publicamos, conforme a la Ley Federal de Radio y Televisión, el programa de licitación de frecuencias. Las frecuencias que estarían sujetas a licitación están publicadas en el Diario Oficial de la Federación desde diciembre. Con base en la propia ley, existe la posibilidad de que cualquier persona solicite un cambio o asignación de nuevas frecuencias. Contamos con un plazo de 30 días para ello. Ese plazo ya venció, se recibió retroalimentación, se recibieron propuestas, hicimos modificaciones al programa y también ya las publicamos. Estamos actualmente precisamente en la definición de las bases y también vamos a cumplir en tiempo, como lo ordena la Constitución, para publicar estas licitaciones. Y hasta que no estén las reglas de juego, pues no hay inversionistas en vista, ¿o sí? ¿Licitadores en vista? No. Mira, hasta este momento nosotros no tenemos ningún acercamiento formal de nadie que nos haya manifestado un interés de tener estas cadenas nacionales. ¿Y ustedes son los que resolverán la licitación? Así es. Así es. Las reglas del juego, las bases de licitación y quién gana la licitación, ¿todo junto lo hacen ustedes? Así es, man. Así es. Pues estaremos al pendiente. ¿Hay plazo también para eso? Sí, 180 días. También antes del 9 de marzo tendrá que estar resuelto. 180 esto. días para que se conozcan las reglas del juego y las bases de licitación, pero no para que se realice la licitación. No. Ni tampoco hay plazo para que se realice la licitación, ¿o sí lo hay? No, no lo hay. Dentro de los 180 días está el mandato de publicar la convocatoria y las bases. Desde luego son las propias bases las que dirán cuál es el procedimiento y los plazos para seguir este procedimiento de licitación. Pues estaremos al pendiente y en comunicación. Gabriel Osvaldo Contreras, te agradezco tu presencia esta mañana. Encantado, Carmen. Me da mucho gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. Gracias y buenos días, Gabriel. Estaremos al habla para ver cómo se va resolviendo todo esto, que buena parte de la historia está aún por resolverse. Gracias, Gabriel. Volvemos después de la pausa. Está por aquí Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer por teléfono. Estaremos hablando con ellos.